Bienvenidos un día más al podcast Behind the Brands de Galileo Pharma, un podcast en donde queremos contaros las historias más personales y de emprendimiento de las marcas que triunfan en las farmacias. Soy Felipe Martín. Hoy está con nosotros en nuestro podcast Alex Müller e Inés Martínez de Concept, una empresa Clean Life. Alex Müller es socio y director de expansión de Concept e Inés es arquitecta y Key Account Manager de Concept, una empresa Clean Life. Bienvenidos a nuestro podcast, ¿qué tal? Gracias, Felipe. Muchas gracias a ti por la invitación. Me han dicho que es vuestro primer podcast, que estáis perdiendo la virginidad, así que esperamos que sea una buena experiencia y lo paséis muy bien. Así es, muy ilusionados. Alex, cuéntanos qué es Concept, que yo sé que es una empresa que lleva muchos años en el sector de la farmacia, pero quizá la gente no sabe lo que es y explícanos más en detalle, por favor. Muy bien, encantado. Bueno, Concept es una empresa que se dedica exclusivamente a la transformación de farmacias en España. Cuando hablamos de transformación y ponemos ahí un poco el matiz en este punto es porque precisamente no es una empresa solamente de reformas de farmacias, que podría darle un enfoque quizás meramente físico. El hecho de que Concept se posicione como una empresa de transformación es porque buscamos mejorar el negocio en su totalidad, no solamente en la parte física, sino en todo su negocio. Eso hace que, de alguna forma, en nuestra empresa convivan como dos diferentes almas, dos áreas, una área de consultoría y una área de retail, de parte más física, porque lo que buscamos no es que la farmacia solamente sea más bonita, que también, sino que ante todo sea más rentable. Y es ahí que nuestro discurso está un poco más elevado sobre meramente la reforma, sino que buscamos algo más profundo, más conceptual, más 360, de ahí que nuestro claim sea transformamos farmacias. Esto nos ha llevado pues que en estos últimos años nos hayamos ya convertido en una empresa líder en España en transformación de farmacias. Hacemos más o menos unas 150 cada año. En estos últimos 16 años, desde que nacimos en 2008, hemos reformado más o menos unas 2.000 farmacias, lo cual ya es una cifra importante. Una cifra importante, sí. Inés, cuéntanos en qué etapa entréis en las farmacias. Te pongo un ejemplo, yo soy farmacéutico, me quiero comprar una farmacia de jubilación y digo, la quiero reformar. ¿Entráis antes de que la compren, después de que la compren, durante? Cuéntanos un poco. Pues lo cierto es que los farmacéuticos nos llaman en distintos momentos, ¿no? Momentos que además tienen en común todos ellos que siempre coinciden con un cambio de estado. Bien tenemos un típico farmacéutico joven que compra su primera farmacia y pues probablemente esté antigua, sea una farmacia pequeña y necesita darle una vuelta pues para potenciar ciertas categorías. Luego tenemos también el farmacéutico que lleva toda la vida en su farmacia y que llega un momento que se ve empujado a hacer cambios, ¿no? Porque o bien, entorno, ¿no? efectivamente, porque bien su competencia ya lo ha hecho o porque otros establecimientos del entorno también lo hacen. Y luego diría también un tercer caso que son estos farmacéuticos que ya se plantean una transmisión, ¿no? O bien porque se van a jubilar o bien que se lo quieren dejar a sus hijos y en ese momento pues también se plantean hacer un cambio en su farmacia para mejorar su negocio y que esa transmisión se haga como con más garantías, de una manera más óptima. Yo, fíjate, no lo sabía, o sea, como para darle más caché a la venta de esa farmacia. Correcto, eso es. O dejársela a sus hijos ya en unas condiciones ya de un negocio mejorado. ¿Y tenéis muchos casos de ese tipo? Hay casos, sí, hay casos, que es, digamos, una operación ya un poco más de asegurarse su jubilación o su retiro, ¿no? Sí, es una buena manera de mejorar un poco la venta, ¿no? De darle ese subidón. Eso es, y ahí, bueno, pues como decía Alex, como al final nuestro trabajo no se centra puramente en la parte del espacio, sino que vamos mucho más allá en la parte de negocio, pues conseguimos que esos negocios realmente mejoren y esa operación se haga mejor. Volviendo un poco a lo que es reformas, ¿no? Porque es algo que el cliente cuando entra a un establecimiento, no solo farmacias, lo ve, ¿no? Al final te tienes que ir adaptando al cabo de 1 año, 2 años, 3 años, pues porque el entorno cambia, las maneras de comprar cambian. ¿Cómo es
esa conexión que tenéis con el farmacéutico? ¿Os adaptáis a su gusto? El farmacéutico va con una idea fija, decir, mira, yo quiero hacer esto, yo quiero que me pongas aquí no sé, unas estanterías de diseño de luces, o vosotros le planteáis un boceto de cero, un plano. Contadnos un poco. Ciertamente, Felipe, esta es una de las preguntas más importantes porque es crucial este aspecto. Y te quiero un poco explicar tradicionalmente cómo se hacía y cómo Concept, al menos, ha ido cambiando, ¿no? Lo hemos adaptado a lo que creemos que debe ser el método de trabajo óptimo. Tradicionalmente, las empresas que nos dedicamos a la reforma, voy a llamarlo ahora, reforma de farmacias, visitábamos a la farmacia, el farmacéutico nos trasladaba un poco sus ideas, incluso nos sugería ya una serie de gustos personales a nivel decorativo. Y eso hacía que al final no acabamos nunca de conocer suficientemente en profundidad la demanda que tenía su cliente. Es decir, nosotros hacíamos lo que nuestro cliente, el farmacéutico, nos pedía, pero no conocíamos ni preguntábamos a lo que su paciente cliente demandaba en ese momento. Con lo cual, al final, en el fondo, siempre basamos toda nuestra teoría, nuestro conocimiento en el histórico de ventas de esa farmacia y rara vez él salía de esa zona de confort que conocía y dominaba, ¿no? Pero esto nosotros en el año 2015 lo cambiamos radicalmente, le dimos la vuelta completa a nuestra manera de trabajar. Ahora no es que no queramos escuchar a lo que el farmacéutico nos diga, todo lo contrario, lo hacemos siempre igual, pero le añadimos una segunda capa de conocimiento muy profunda y es qué necesidades tiene su paciente cliente. Y no solamente el paciente cliente actual, sino el potencial, el futuro, ¿no? Esto, si me permites brevemente, me gustaría explicarte de dónde proviene ese cambio de chip nuestro. En el año 2011, como sabéis, se produjeron los atentados famosos en Nueva York. Ese mismo día, el 11 de septiembre, se produjo en Estados Unidos un sentimiento nacional muy grande. Todo el mundo, 250 millones de americanos, ese día querían tener una bandera de Estados Unidos en su jardín. ¿Qué pasaba? Ningún supermercado tenía tantas, salvo uno, Walmart. ¿Y por qué? Porque Walmart, en su proceso de elección de surtido, había incluido años atrás una variable que era la previsión de demanda y no solo el histórico de ventas. Claro, como histórico de ventas no había nunca una necesidad de tener 250 millones de banderas en tus supermercados. Pero ellos, como previsión de demanda, calcularon que podía haber algún día un atentado en Estados Unidos y por tanto decidieron abastecer sus supermercados de banderas por si eso ocurría. Y ocurrió. Y fueron los únicos que pudieron vender banderas a todos los americanos de ese país. Eso nos hizo ver, porque eso fue en el 2011, y otros ejemplos que seguimos muy de cerca del mundo del retail, que nos hacen ver la importancia de planificar tu estrategia no sobre el histórico solamente, sino sobre la previsión de demanda. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Lo que hicimos fue acuñar un método que se conoce como el método de Concept, que consiste en, antes de proponer nada, ni hacemos un solo dibujo antes de analizar en profundidad ese negocio. Y ese análisis es un análisis bastante profundo. No solamente conocemos o tratamos de conocer la propia farmacia, su espacio físico, su equipo, su gestión, su stock, su posicionamiento online, sino sobre todo lo que intentamos es conocer también su cliente externo, incluso el que no tiene, sus hábitos de consumo, su competencia, los elementos generadores de tránsito, los elementos que pueden llegar a influir en su negocio de forma positiva o negativa. Y con toda esta información, entonces sí que elaboramos una estrategia que básicamente tiene como objetivo contestar dos preguntas. ¿A quién debo dirigirme preferentemente? Porque el espacio físico en la farmacia española suele ser limitado. ¿Y cómo debo hacerlo? Y una vez que tenemos elaborada esa estrategia es donde sí nos ponemos ya a diseñar la propuesta, ¿no? Pero no antes de ese momento. Me parece súper importante porque os pongo un ejemplo. En la farmacia nuestra tenemos 3 cargas y descargas, o sea, justo en las esquinas, ¿no? Entonces dices, bueno, pues esto se podrá utilizar para algo. Bueno, pues la gente, como lo sabe, si tiene que comprar algo, lo para, pone los warnings, se baja, lo compra y se va. Entonces eso en otras farmacias, o por ejemplo aquí a la vuelta, el autobús sube
para arriba, ¿no? Entonces, hay el carril bus que hay en Madrid en todos los lados. Bueno, pues las farmacias que están puestas en ese carril bus, como los coches no pueden parar, tienen menos facturación que las que están en la otra dirección porque los coches sí pueden parar. Entonces, son cosas muy importantes que a lo mejor el farmacéutico no lo ve de primera mano porque, sinceramente, cuando vas a comprar una farmacia estás a otras cosas. Y creo que lo que estáis haciendo es súper importante y no lo hace nadie. O sea, Tanto es así que nosotros ya no sabemos vivir sin ese método de trabajo. Tanto es así que incluso muchas veces pienso, ¿cómo podía yo trabajar sin eso antes? Sin eso, ¿no? Claro. Entiendo que hacéis mystery shopping, que vais a las farmacias, compráis... Claro, sí. Claro. Ojo que los farmacéuticos nos damos cuenta cuando entra alguien en la farmacia. Nos habéis pillado. Hacer eso, ¿eh? Lo sabemos. Sí, pero bueno. Oye, Inés, cuéntanos, desde que hacéis todo este método, os llama el farmacéutico, hacéis todo este método, ¿cuánto tiempo pasa? Más o menos. Sí, a ver, los procesos son variados, ¿vale? Y siempre nosotros tenemos, digamos, un protocolo, una serie de visitas comerciales y en nuestra visita cero, la que llamamos la primera visita, pues escuchamos activamente al cliente para entender qué es lo que necesita y sobre todo que también nos hable de la urgencia que tiene con el proyecto que tiene entre manos. Hay veces que son procesos muy inminentes, que lo tenemos que hacer ya, y otras veces son más a largo plazo. Por ejemplo, pues farmacéuticos con los que estamos trabajando ahora, pues probablemente sea porque aprovechando que en Madrid la actividad baja en los meses de verano, pues se planteen hacer la reforma y tenemos que meter un poco más de velocidad. Sí. En otras zonas en las que el verano es importante es temporada alta, pues nos lo dejamos para después. Lo que siempre le aconsejamos al cliente es, como bien decía Alex, ¿no? Que al final no se apresure a tomar decisiones, que tenga claro lo que quiere hacer, por qué lo quiere hacer, qué va a ganar su negocio haciendo lo que va a hacer, o sea que esas decisiones hay que reposarlas. Es mejor esperar 15 días que luego arrepentirte al cabo de 6 o 1 año. Totalmente, sí. Es verdad que lo que tú has dicho, que en Madrid, no sé, te vas el 31 de julio, vuelves el 31 de agosto y de repente ves como 5 farmacias nuevas, reformadas y dices, coño, ¿qué ha pasado, no? Entonces, correcto, entiendo que para vosotros agosto es un mes fuerte de trabajo, pero también hacéis reformas con las farmacias abiertas, ¿no? ¿Cómo es eso? O sea, entiendo que hay farmacéuticos que dicen, mira, pues yo quiero cerrar, otros que digo, ni de coña, tengo que estar abierto porque si no tengo que pagar, no tengo que pagar. Entonces, ¿cómo lo hacéis? ¿O cuál es más o menos el porcentaje de farmacias que reformáis abiertas versus cerradas? Contadnos un poco. Mira, este punto también es cierto que en los últimos años ha cambiado muchísimo. Yo me acuerdo cuando yo empecé en los años 90, el 100% de las reformas era puerta cerrada, dándonos un mes entero de vacaciones. Que eso sería una maravilla para vosotros. Era una maravilla. Vais en plan, era una trabajo un poco. Claro, lo puedes coordinar y organizar mejor. Eso es más que nada porque la actividad de la farmacia, si piensas en tu día a día con la de un obrero picando, no es muy compatible. Sí. Pero sí que es cierto que nos tenemos que adaptar a la realidad y ya que preguntabas un poco de porcentajes o de cifras, prácticamente la totalidad de las farmacias que hacemos actualmente es con la farmacia abierta y con un plazo muy justo de tiempo, porque es un negocio que tiene que seguir facturando, no puede permitirse el lujo de perder días de facturación o incluso días en las que no está siquiera cerrada, con la consiguiente fuga de clientes potenciales. Por tanto, la mayoría de nuestras farmacias las hacemos ya por fases, con la farmacia abierta, algunas en pocos días, pocas semanas o dependiendo de la obra, muy pocos meses, pero adaptándonos siempre a la necesidad que el farmacéutico tenga en todo momento. Por eso solo hacemos esto, somos especialistas en ese tipo de transformaciones porque tenemos nuestros equipos preparados para ello, para trabajar por las noches, los fines de semana. Sí. Al final, yo me acuerdo cuando hay una compraventa de farmacia, hay que hacer un stock, pues como una compraventa de una empresa, ¿no? Oye, ¿qué stock tienes? Si mañana compramos vendo la farmacia, hay que hacer stock ese día, ¿no? Entonces, yo sé que los stocks se hacen por las 11. Pues mira, cierras la farmacia a las 10 y lo que dure, ¿no? Entonces hasta las 3, 4 de la mañana. Entiendo que ya todos los muebles, ¿no? Por así decirlo, los tenéis hechos fuera, con lo cual es simplemente meterlos, instalarlos, ponerlos, que no hacéis nada in situ, ¿no? Hay ciertas actividades, de mobiliario, ¿no? hay ciertas cosas que obviamente se tienen que hacer in situ, pero intentamos de adaptar la reforma de tal manera que la mayor parte de las cosas vengan ya fabricadas y solamente sea desinstalar, instalar, ¿no? E irse. Inés, Alex contaba que además de reformas, transformáis las farmacias, ¿no? Entonces, sé que vuestro fuerte es esto,
Pero ¿qué más servicios ofrecéis al farmacéutico antes, durante, después? O cuéntanos un poco más. Pues bueno, como os decía Alex, como nos decía antes, nuestro método de trabajo al final se basa en un análisis, en un diagnóstico y en un plan de acción. Entonces, este plan de acción al final se deriva en actuar sobre 3 aspectos muy concretos de la farmacia, ¿no? Que son la marca, el espacio físico y digital y el equipo, ¿vale? Entonces, nuestro proceso de trabajo empieza pues generando esa marca para la farmacia. Cuando hablas de marca es branding. Branding, vale. Correcto. Es trasladar esa estrategia, ese público al que queremos que la farmacia se dirija, ese posicionamiento, pues trasladarlo a una marca, un branding, a unos colores corporativos, logotipos, etcétera. Luego, trasladar eso al espacio físico con la reforma, pero también no olvidar el entorno online, que en muchos casos y en base al análisis que hayamos hecho, pues puede ser muy relevante para la farmacia. Y luego, una vez que eso ya lo tenemos, no dejarlo ahí, sino al final darle también al equipo herramientas para poner en marcha todo eso. Entonces, habitualmente aconsejamos a nuestros farmacéuticos una formación para su equipo en áreas muy concretas, fundamentalmente 2. La primera, una formación en venta por consejo para que su equipo esté preparado en esa nueva farmacia a mejorar en esas técnicas de venta consultiva, de ayudar a su cliente, etcétera. Y luego también otra formación que para nosotros es crucial es formación en merchandising y ubicación de producto, para que no solo el titular sepa de colocación de producto ni dependa de ciertos laboratorios, sino que al final el equipo tenga ciertos tips pues para que su farmacia esté siempre impecable y bien colocada. No vale de nada tener ese espacio maravilloso con el producto mal colocado. Eso es clave y al final lo tienes que hacer en la farmacia y tienes que hacer, al igual que habéis hecho vosotros, es un método interno. Nosotros desde hace ya 5 o 6 años hicimos un método interno. Dijimos, mira, la sección que entra se tiene que colocar así, cuando se va a vender un producto en vez de coger el de delante, coges el de atrás, poner precios, eso es súper importante. Entonces, por mi experiencia, tenéis que focalizaros ahí porque es verdad que los farmacéuticos, al final, pensad que somos farmacéuticos, no tenemos experiencia en marketing ni nada, ¿no? Y que una empresa externa venga a hacer esto o incluso cómo colocar el punto caliente. Claro. Porque el punto caliente al final tú no puedes colocar un producto de 60 euros, tienes que ser productos ganchos, ¿no? En plan menos de 20, menos de 10 y que pues eso, pinzas, cosas de impulso. Sí, que rote mucho. Eso es. Bueno, tal ha sido vuestro éxito, ¿no? De todos los años que lleváis, que en el 2021 os integrasteis con uno de los líderes portugueses, ¿no? Que es Glint. ¿Nos puedes contar un poco más sobre esa integración con ellos? Entiendo que sería un proceso un poco largo, ¿no? Un poco quebradero de cabeza, tuvisteis que pasar due diligence y miles de historias, pero al final creo que es y así lo entiendo yo porque también nosotros nos hemos integrado, que es la manera de seguir creciendo, ¿no? Y seguir empujando. Cuéntanos un poco todo ese proceso, ¿cómo lo vivisteis? Pues la verdad es que está siendo un viaje apasionante, apasionante. Todo obedeció realmente a que durante la pandemia vimos claramente como el proceso de transformación digital del que ya se hablaba desde hacía tiempo, pero que no acaba de aterrizar del todo, pues se aceleró mucho. Y esto nos hizo también replantear nuestro futuro profesional propio como empresa. Éramos una empresa muy de orientación física, pero veíamos que ya el cliente y por extensión el paciente y cliente de la farmacia estaban migrando hacia un concepto omnicanal, al que prácticamente en función de sus propios intereses en unos momentos compraba físicamente y en otros digitalmente. Es donde entendíamos que nuestra propuesta a la farmacia debía incluir, por supuesto, también esa capa digital, esa capa tecnológica, para poder seguir atrayendo a ese público que cada vez iba a tener más demandas y necesidades de índole digitales y tecnológicas. Y Glint vio lo mismo, pero al revés. Una empresa de índole tecnológica, Glint responde a las siglas de Global Intelligent Technologies, necesitaba la capa física, con lo cual ahí el matrimonio era evidente. Ellos fueron a buscar al líder de mercado, que éramos nosotros, y nosotros al líder de mercado tecnológico, que son ellos. ¿Por qué? Porque aunque quizás la marca como tal no era tan conocida, pero sí las submarcas que están integrados ahí. Pharmatic y Nix Pharma son los dos mayores líderes a nivel de software en el sector, tanto es así que entre ambos suman más de 12.500 farmacias usuarias, ¿no? Ojo que creo que tantas farmacias
yo creo que estáis DIN, que tiene que tener como unas 18.000 farmacias o por ahí, pero no hay nadie que tenga tantas farmacias en su cartera, por así decirlo. Así es. Entonces ahora estamos en ese momento muy bonito, apasionante de construir de alguna forma una propuesta de futuro de este sector en el que Concept no queríamos ser un espectador de lujo, de lo que sabíamos que iba a ser una transformación importante del sector, sino queríamos ser protagonistas, ¿no? Y por tanto nos integramos en el grupo y ahora estamos creando esa propuesta de farmacia del futuro que va orientada hacia ese concepto digital del que ahora tanto se habla, que combina lo físico y lo digital. Y en eso estamos, introduciendo poco a poco, pero de forma progresiva, sin prisa, pero sin pausa, estas diferentes soluciones a las que el paciente cliente ya está acostumbrado de otros sectores, pero que en el nuestro quizás todavía cuesta un poquito más de introducir, pero que están entrando ya poco a poco. Mira, yo siempre digo que, me van a matar mis compañeros, pero una farmacia es una tienda más. Entonces ese consumidor que va a comprar Zara, Mango, H&M, me da igual, en las tiendas que vamos todo el mundo, y entra y vive una experiencia, música, orden, los empleados siempre vestidos igual, cobrar. Cuando va a una farmacia tiene que tener algo similar. Salvo que vamos con una bata, ¿vale? Que al final tenemos que seguir dando esa calidad y ese caché, ¿no? Por así decirlo, de sanitarios y farmacéuticos. Pero yo siempre pienso que el cliente no tiene que notar la diferencia. Es decir, tú entras en una farmacia, entro a Zara, a otras tiendas, y se tiene que ir con la misma sensación de me han gustado. No esa sensación que tenían o que hay algunas farmacias de esto que antiguo, huele a medicamento, huele tal, ¿no? Entonces yo creo que esa es la clave, el online, el físico y el adaptarse, ¿no? No hemos hablado un poco de cómo surgió Concept y por qué el nombre de Concept. Contadnos un poco cuántos años lleváis en el mercado, por qué el nombre de Concept, cómo empezasteis. La verdad es que detrás de las historias de las empresas suelen haber historias personales, familiares, ¿no? Y en este caso creo que es una historia muy bonita, ¿no? La nuestra. Nosotros llevamos en España desde el año 90, reformando ya farmacias. De hecho, yo empecé como delegado comercial, ¿no? De Tarragona y Lérida. Ahí es donde durante 12 añitos estuve dedicándome a esta tarea y creo que esto me ha servido también para llegar a entender un poquito mejor a nuestro cliente, que sois al final vosotros, las farmacias, ver sus necesidades específicas, sus particularidades, y esto ahora adaptarlo a un modus operandi de una empresa entera, ¿no? Pero ya en el año 2008, también coincidiendo con la jubilación de mi padre, era un momento de hacer algo más ambicioso, ¿no? Y ahí creamos Concept, ¿no? Junto con Santiago, mi socio. De hecho, en 2009, la primera feria a la que nos presentamos como marca fue Infarma Barcelona. Para nosotros fue un momento muy importante a nivel personal. Siempre recordaremos con cariño esa feria. Y bueno, a partir de ese momento, progresivamente fuimos creciendo hasta convertirnos ahora en la empresa líder del sector. Sí que es cierto que en el 2021, como bien apuntaste, nos integramos en el grupo Glint, ¿no? Ahí el proceso de integración fue más difícil, el proceso de decisión de la integración que no tanto la integración en sí, porque la integración está siendo muy fácil, muy rápida. Eso es, pero el pasar de una empresa familiar pequeña a una multinacional era un paso que nos costó tomar. Estuvimos más de un año, ¿no? Evaluándolo. Pero ciertamente al final los resultados te confirman que fue una decisión correcta. Por eso estamos ahora en esta etapa muy, muy agradecidos a ellos también de habernos acogido en su casa, muy contentos y sobre todo muy ilusionados. Oye, contadnos, porque Concept, entiendo que dentro de vuestro equipo, vamos a separar ahora cómo estéis integrados con Glint, tenéis diseñadores, arquitectos, entiendo que tendréis obreros. ¿Cómo es vuestra estructura? ¿Trabajáis con empresas, entiendo, de muebles, ¿no?
¿Cuántos sois en el equipo actualmente? Mira, bueno, la empresa va creciendo, ¿no? Cada año más. A día de hoy somos 62 personas, ¿no? Más o menos la mitad estamos en la área, digamos, comercial, en la parte externa. Tenemos delegados repartidos, arquitectos de interior, ingenieros por todo el territorio nacional. Lo tenemos dividido en 4 grandes zonas geográficas, cada una de ellas dirigidas por un área manager, y después en cada una de esas áreas, pues 7 o 8 delegados. Y el resto de personas son las que trabajan en nuestras oficinas centrales. ¿Dónde estáis ubicados? En Barcelona. Disculpa, no lo comenté. Y ellos son los que se encargan, pues, de todo el proceso de preparación, porque nosotros ejecutamos nuestros proyectos. Es un servicio llave en mano. Por tanto, no solamente hacemos el proyecto desde un punto de vista estratégico teórico, sino acabamos ejecutándolo, ¿no? Con lo cual, pues ahí el resto de personas son administración, consultoría, departamento técnico, diseño, fabricación, transporte, montaje, porque la logística que hay detrás de una reforma es importante. Y si me permites, antes hiciste una pregunta, se me olvidó de contestarte un detallito, pero creo que puede ser bonito explicarlo, porque me preguntaste por qué os llamáis Concept. De hecho, te voy a decir, normalmente siempre preguntamos que el nombre, la segunda o tercera pregunta, así que cuéntanos por qué Concept, ¿de dónde sale? Sí. Mira, nosotros teníamos muy claro que no queríamos una empresa que tuviese la expresión pharma, ¿no? Porque al final había ya muchas que utilizaban esta expresión en su nombre comercial y pensábamos que nuestro nombre debía reflejar el ADN de lo que hacíamos y buscar un nuevo concepto de farmacia debía estar intrínseco en nuestro propio nombre. Así que decidimos que fuera Concept, pero con T. ¿Y por qué ahora Concept nunca ha sido con T, sino con un punto final? Porque lógicamente para cuando tú creas una empresa tienes que registrar tus páginas web, etcétera, y concept.com, .es, .org, .net, todo estaba ya registrado. Entonces en aquella época se creó la cadena 4 de televisión, 4, y ellos pusieron un punto exacto al final. Y nos gustó el hecho de que pudiésemos sustituir la T por un punto final, como diciendo, no hace falta nada más, Concept y punto, ¿no? Y con esto creamos nuestra marca y desde aquel entonces pues somos Concept, pero acaba en P. Bien, ¿no? Bien. Así la gente lo recuerda, ¿no? Así es. Una pregunta, ¿habéis hecho alguna reforma, alguna segunda reforma a algún cliente? Sí, muchísimas. ¿Y cuánto pasa entre la primera y la segunda reforma? Pues mira, para que te hagas una idea, estamos trabajando ahora, llevamos ya 2-3 años trabajando con clientes que ya hicieron sus primeras reformas con Alex hace 10-15 años, más o menos puede ser el tiempo, y que al final son clientes que son como de la familia, ¿no? O sea, han reformado, han vuelto a reformar ellos, pero esos clientes ya tienen hijos que ya son farmacéuticos, que ya nos llevan a, bueno, pues a que conozcamos a sus hijos y hacerles sus reformas, a más miembros de su familia, primos, hermanos, etcétera, amigos también. Entonces siempre decimos que al final nuestros clientes son nuestros mejores prescriptores y la experiencia que hayan tenido con nosotros es súper importante para que quieran repetir. ¿Cuánto creéis vosotros que una farmacia se tiene que renovar? ¿Cada cuánto tiempo? ¿Contesto yo? Sí. El que quiera. Pues volviendo un poco a lo que comentabas antes, ¿no? O sea, los clientes que van a una farmacia también van a otro tipo de negocios. ¿Cada cuánto se renueva? Pero es que depende, porque si lo ves, por ejemplo, Zara, cada 3 años lo cambian. Entonces, no vale, pero no sé. Bueno, no vale o sí vale. Me voy a mojar yo. Yo diría cada 10 años. Cada 10 años sería lo óptimo, pero entre que haces la reforma y pasan esos 10 años tienes que seguir haciendo cosas. O sea, tu espacio de venta, tu farmacia, tu marca, no puede quedarse estático, tiene que ser dinámico, tiene que estar, pues a lo mejor ahora has hecho la gran inversión en la parte física, pero empiezas a trabajar según ese plan de acción creado en toda la parte digital, la empiezas a potenciar mucho más y vas haciendo pequeños cambios en el espacio de venta. El interés es que tu cliente al final vea que eso se mueve, que van pasando cosas y que sobre todo te vas adaptando a lo que te va demandando. ¿Sabes lo que digo yo? Lo que digo es que al cliente le tienes que descolocar. Es decir, si lleva un mes que este producto está puesto aquí, cámbiaselo. Y se lo cambias en otro lado. Porque va a decir, coño, ¿dónde está? Entonces, no, es que lo hemos cambiado. Y entonces así ya es la excusa para darle una vuelta por la farmacia.
Correcto. Y estoy totalmente de acuerdo contigo que la farmacia tiene que estar en constante dinamismo, tienes que cambiar todo, tienes que cambiar la manera de exponer los lineales. Mirad, nosotros los lineales cada 2-3 meses los cambiamos radical. O sea, si caudalía está en el lado derecho, pues a los 2 meses lo cambiamos al lado izquierdo. ¿Para qué? Para que la gente diga, ¿dónde están? Entonces, Claro. pero yo creo que cada 10 años las farmacias, pensad que no es como un retail, que no tiene, por así decirlo, perdona, tanta inversión que una tienda física, que la farmacia al final tiene otra inversión por detrás que es el fondo de comercio, pero yo creo que cada 10 es el tiempo perfecto. Sí, podemos decir que 10, viene a más o ser un menos. poco esa... Oye, contadnos algún momento complicado, que entiendo que esto no es un camino fácil en el emprendimiento, en ninguna empresa, algo que digas, mira, no sigo, tío, la toalla, yo pues esto ya no pasa, no puedo más. ¿Nos puedes contar alguno? Sí, por supuesto. O sea, entiendo que hay muchos, pero... De hecho, ya nacimos con ese momento. Nacimos en plena Pero eso es crisis bueno. 2008 y yo creo que eso ya forjó nuestra personalidad desde el primer momento. Porque aunque han habido varios momentos, especialmente te explicaré 2, pero ninguno de ellos nos ha hecho arrojar la toalla o querer rendirnos, sino simplemente adaptarnos a esa realidad, porque ya nacimos un poco con este escenario, ¿no? Con ese entorno. Pero sí que hubo 2 muy críticos. Uno fue cuando empezaron los impagos en bastantes comunidades autónomas a partir del año 2011 a 2013. Recuerdo perfectamente que comenzó en Castilla-La Mancha, empezó extendiéndose hacia Comunidad Valenciana, Alicante, Murcia, saltó a las Islas Canarias, luego siguió en Cataluña. Es decir, prácticamente la mitad del territorio nacional de golpe estuvo durante varios meses, con años, incluso algunos, con situación de tesorería muy crítica. Y eso, lógicamente, hace que cualquier empresario en ese momento inverna ciertas inversiones que tienes previstas, ¿no? Eso fue para nosotros un momento crítico que nos obligó, lógicamente, a adaptar nuestra estructura comercial e interna a esa facturación de esos años. Y, por supuesto, el otro momento crítico fue la pandemia. La pandemia, porque no la esperábamos ni contábamos con esa duración, ¿no? Todas las empresas estamos preparadas para ciertas situaciones de contingencia temporales, 2, 3, 4 meses, 6 meses, pero 2 años, ¿no? ¿Cómo soportas eso, ¿no? Ahí, por suerte, apareció Glint, ¿no? Apareció Glint y nos pudo ahí dar una solución financiera que quizás nosotros desde el punto de vista individual no íbamos a poder. Y después de pandemia, ¿habéis notado más que antes de pandemia reformas? Porque vamos a ver, claro, o sea, las farmacias fue uno de los establecimientos que en pandemia, gracias al momento vivido, pues no sufrimos, por así decirlo, como otros retails, ¿no? Entonces es verdad que pues ahí hubo un momento álgido para las farmacias. Entonces, ¿notasteis que después de pandemia os llamaran para, oye, quiero un presupuesto, quiero un proyecto, quiero tal, para darle una vuelta por completo? Mira, Felipe, quiero contestarte esta pregunta sin que pueda parecer presuntuoso o falta de humildad, pero ahora mismo no damos abasto. No damos abasto. Es bonito, pero también crítico como empresa, porque puedes también morir de éxito. Pero es la realidad, ¿no? Y prefiero tener ese problema que el anterior. Mira, ¿no? Si mueres de éxito no es porque venga dado, sino porque hay un trabajo, un esfuerzo detrás muy importante, un posicionamiento que estáis haciendo y una calidad y un boca a boca de los farmacéuticos, ¿no? Entonces, también es muy importante, yo quiero ver desde el punto de vista de fuera, que si yo digo reformar farmacia, me pongo, ¿no? Yo al final os conozco a todos, ¿no? Pero si yo soy parte de cero, no tengo ni idea, vosotros estáis ahí, en todos los lados. O sea, aparece Concept por todos los lados. Sacáis guías, hacéis push a los clientes diciendo recomendaciones del punto físico, vais a ferias, vais a eventos, vais a tal. Y eso es súper importante. Cambiando un poco de tema, y es, vosotros que estáis y veis tantas farmacias, ¿qué opináis de las marcas propias de las farmacias? ¿Creéis que tienen que hacer una marca propia muy currada con productos que no tenga nadie, o coger una fabricación de terceros o algo que ya haya hecho y ponerlo con su propio packaging? ¿Qué opináis? Pues te cuento, mi opinión sobre eso es que en el momento que nosotros empezamos a trabajar en ese proceso de transformación, ese proyecto de transformación, me pareció una solución
súper buena para trasladar a la farmacia ya un producto, a una línea de productos, pues toda esa estrategia de la farmacia, ¿no? Al final es encontrarte con un surtido, un portfolio de productos que tienen tu marca, tu logotipo, tus colores, etcétera, que el cliente se lleva a su casa. O sea, de alguna manera se está llevando tu farmacia a su casa y me parece una manera súper buena de fidelizar a tu cliente y conseguir que, pues eso, no solo que venga, sino que además hable de ello a otras personas y repita, visita, ¿no? Al final el branding, ¿no? Efectivamente, y luego, pues en la medida en que esa farmacia tenga un posicionamiento muy claro, pues por ejemplo hacia la dermo en este caso, pues ir ya afianzando todo eso, pues probablemente dándole una mayor calidad a sus productos y ya invirtiendo más. Vosotros que sois también muy expertos en marketing y en branding, ¿bolsas de cooperativas en la farmacia, sí o no? No. Hay que mojarse, este podcast es para mojarse, si no, no... Vale. No, la marca debe trasladarse a todos los elementos de la farmacia, todo aquello que puedas personalizar. Todo, claro. Y marcas, o sea, bolsas de marcas de cosmética. Entiendo que eso, ahí a nosotros no entramos tanto, eso dependerá ya un poco de vuestra negociación con cada laboratorio. No, me refiero que cuando, no, o sea, hagamos un pedido a un laboratorio, marca Filorga, por ejemplo, y te mandan dentro de su catálogo pues 20 bolsas de súper monas, chulas puestas, ¿no? ¿Vosotros recomendáis al farmacéutico cuando se venda algo de Filorga meterlo en la bolsa de Filorga o meterlo en la bolsa con el branding de la farmacia? Bueno, no sé si llegamos a tanto detalle, pero, hombre, siempre les decimos, oye, apoyaos en los laboratorios que hacen grandes inversiones en marketing, os están ayudando, al final son sus puntos de venta, etc. Pero bueno, que el cliente se lleve a casa la idea de que esto se lo han recomendado en su farmacia, que esta es su farmacia, ¿no? Y que, pues si al cabo de 2 meses su farmacia le escribe recordándole que tiene que volver a pasarse para ese análisis de piel, etc., pues estás reforzando esa fidelización. Te quieres mojar, ¿eh? Yo sí que me mojo, yo digo no, porque al final piensa que cuando se mete los 3 productos de Filorga y va con la bolsa por la calle, está haciendo publicidad tuya por la calle, y si no de la otra manera está haciendo de Filorga. Entonces al final cuando saca el packaging en su casa, saca de la bolsa de tu farmacia, ¿no? Entonces al final, de cara a los laboratorios, yo con mucho se lo digo, si es que no invertís en eso, invertís en muestras, que es lo que quieren las farmacias, porque eso al final, unas farmacias que están desarrollando bien su imagen de marca, lo que quieren es eso, ¿no? Meter su marca en todos los lados, que es lo que estáis diciendo. Claro, hombre, ya lo hemos hecho en alguna ocasión, a la hora de diseñar todo el desarrollo de branding, les aconsejamos hacer una bolsa pero reutilizable, ¿no? Con el logotipo de la farmacia y ya... Bueno, eso es... Yo ya lo he visto, ¿no? Clientes que llegan a la farmacia con su bolsa de la farmacia, no necesito bolsa, pónmelo aquí. Nosotros las hemos hecho y flipáis porque es que es una campaña, o sea, de marketing local muy buena, porque lo utilizan para el supermercado, para ir al gimnasio, para todo. Y entonces van con la bolsa de tela y funciona muy bien, muy bien. Y además la gente luego te lo va a preguntar, oye, ¿no habéis sacado más? O sea, claro. Sí. Oye, cambiando un poco de tema, ¿qué es lo que hacéis para desconectar? Porque no hay que trabajar todos los días, o sí, Pues, bueno, aprovechando que vivo en Madrid y que no soy de Madrid, me encanta encontrar sitios desconocidos en Madrid, ¿no? Pues con mi familia y demás. Y luego, pues, para desconectar, pues me gusta cocinar. Desconecto mucho cocinando y, bueno, paso el rato con mi familia, pues leyendo, ejercicio, etc. Alex, ¿y tú? Mira, nosotros dos tenemos un trabajo parecido al tuyo, que es un trabajo muy mental. De hecho, mucho más mental que físico. Y eso hace que necesites en algunos momentos desoxigenar tu cerebro. La palabra desconectar como tal no la suelo emplear nunca porque como empresarios no podemos desconectar de nuestros negocios. Yo no tengo un teléfono personal y un teléfono de empresa. Me considero moralmente tan vinculado a mis clientes que si me tienen que llamar un domingo me llaman. Y les ocurre a veces. Y no pasa nada. Pero sí, a veces en esos momentos en los que necesitas desoxigenar tu cerebro, yo en particular hago mucha bicicleta. Me aficioné hace muchos años a la bicicleta porque es el único deporte que realmente no puedo hacer con el móvil a la vez. Con lo cual, te voy a decir otro, que es con tienes que estar pendiente sí o sí de la carretera. Hago bicicleta de carretera, de hecho,
Con lo cual, esas 2 horas semanales que no me las quito nunca, ahí soy muy fiel a esa costumbre, muy alemán, ¿no? Me permiten recargar pilas, no solo físicamente, sino sobre todo mentalmente. Te iba a decir otro deporte, esquí. Que eso yo también es el único sitio donde desconecto porque al final no puedes estar con el guante, con el móvil, con el tal y por ejemplo, yo es donde más desconecto. Porque al final, efectivamente, somos empresarios y trabajamos con el móvil y a mí me pasa como a vosotros, ¿eh? O sea, un sábado, un domingo, y a mí no me importa, lo que pasa es que es verdad que el cerebro hay que desoxigenar, ¿no? Entonces, yo una vez leí que es muy importante 3 cosas. Uno, estar en silencio contigo mismo 1 hora, 2 horas, incluso donde lo leí decía un día entero, que es muy complicado. Contacto con la naturaleza, o sea, salir y estar y luego deporte. Cuando tenéis que ir a un cliente un poco duro, o tenéis que dar una charla, o tenéis que tal, ¿con qué canción os motiváis y os ponéis a tope? ¿Tienes alguna? Pues hay una que me gusta especialmente porque me da como mucha energía y es La vida es un carnaval de Celia Cruz. Muy bien. O sea, me gusta mucho. Me pone las pilas. Sí, te pone las pilas y además te da como un buen rollo. Sí, mucho. Alex, ¿tú? Pues en mi caso te va a sorprender. Aquí ya no sorprende nada porque hemos tenido de todo, ¿eh? Pero cuando estuve en segundo de BUP, un profesor nos animó a que antes de los exámenes escucháramos música clásica para dormirnos. Y entonces, desde ese momento hago esto cuando al día siguiente tengo un vuelo muy pronto y quizás necesito dormirme antes de lo que quizás hiciera en condiciones normales. Sí. Escucho 2 o 3 canciones de música clásica aleatorias. Ahora bien, cuando voy a una visita comercial importante o con un cliente, paso al extremo contrario. ¿Qué te pones? Desde hace 20 años solo escucho música techno. Muy bien, ¿cuál? Muy fuerte en el coche para literalmente llegar a esa visita enchufadísimo. Porque lo que vendemos es ilusión. Y eso o lo transmites desde el minuto 0 o eres incapaz de levantar ese momento. Entonces no he encontrado otro recurso mejor. También, ¿eh? A lo mejor coincidimos. Pero sí, yo soy de los que me tengo que poner techno y house a tope. Vino aquí Marcos Alves de Luda Partners hace no me acuerdo cuándo y nos dijo que él se ponía como 3-4 días antes de algo importante pelis motivadoras, tipo El Lobo de Wall Street y este tipo que al final te suben, ¿no? Sí, y te llenan un poco el alma. Y te pinchan también. Te pinchan. Leer libros en plan, claims de libros de motivación, porque te van pinchando y llegas a ese día concreto súper motivado. Claro. O sea que si lo combinamos con música clásica y el otro, puede ser un éxito. Oye, ya última pregunta. Que me gusta hacerla mucho porque como vosotros estáis en tantas farmacias y lo veis desde el otro punto, ¿no? Porque al final el farmacéutico estamos mucho en el día a día, atendiendo con el cliente y en nuestro negocio hay muchas veces que no vemos lo que pasa afuera, ¿no? ¿Cómo veis vosotros el mundo de la farmacia física o digital, como decís, de aquí a 3 años? Mira, la verdad es que hablando con muchos farmacéuticos observo como diferentes realidades. Unos son muy pesimistas, otros más realistas y otros optimistas. Nosotros en este punto somos muy optimistas. Creemos que estamos en un momento crucial en el sector, pero lo vemos con mucho optimismo. Y por el siguiente motivo, si tú analizas la pirámide poblacional española comparándola con los años incluso el siglo pasado y la evolución, cada vez tenemos un cliente-paciente futuro más envejecido. Cosa que hace que este cliente necesitará unas soluciones que ni Internet ni otros canales podrán ofrecerle, sino que están más orientados hacia necesidades asistenciales. Por lo tanto, la farmacia, si sabe adaptarse a esa necesidad para ese cliente polimedicado, ese cliente enfermo crónico, ese cliente solitario, potenciando incluso la categoría veterinaria porque en el futuro y ya en el presente hay más mascotas que niños, ¿no? Si somos capaces de adaptarnos a esto, tendremos, creo que, un futuro delante de nuestra profesión muy esperanzador. Pero a su vez tenemos que sumarle a esa capa asistencial claramente una capa tecnológica. Sin duda. Porque paralelo a este paciente cliente mayor,
Y cuando hablamos de mayor serán personas de más de 75 y 80 años. Bueno, yo diría que menos, ¿eh? O sea, de 60 a 65, que ya hay mucha gente que vive sola y está muy medicada porque ya la edad es lo que tiene. Eso es. Sí, sí. Pero aparte de ese perfil, existen muchos otros, estamos hablando de millones de clientes potenciales que están en una edad media, madura, entre 40 y 50 años, que querrán tener una farmacia adaptada a necesidades tecnológicas a las que ellos ya están acostumbrados de otros sectores, como los citabas antes. Sin duda. En establecimientos de comida rápida pedimos el menú a través de pantallas, en un supermercado pagamos a través de un cajón inteligente, con lo cual la farmacia tiene que adaptarse progresivamente a esas necesidades. Con lo cual tendremos delante nuestro un escenario de dos grandes ejes principales que la farmacia tendrá que adaptar. Este año estamos utilizando un poco el camaleón para tratar de ejemplificarlo de una manera muy tangible. Tendrá que adaptarse a esos dos escenarios, una realidad tecnológica y una realidad asistencial. El que sepa hacer esto a la mayor velocidad posible tiene un futuro, yo creo que garantizado con éxito. Ahí es donde más miedo le da a muchos, especialmente la parte tecnológica, es que con eso perdamos un poco la esencia de nuestro sector, porque durante años, décadas y hasta siglos hemos trasladado confianza en la distancia corta a la sociedad como farmacia, y quizás eso con la tecnología algunos teman que se pueda perder. Bueno, pero ahí es donde nosotros creemos, y hay una frase que me gusta citar mucho, es que debemos ir cambiando nuestras hojas como nuestro envoltorio, pero nunca cambiando nuestras raíces. Por tanto, si somos capaces de aplicar este concepto en nuestro negocio, en nuestro espacio de salud del futuro, creo que tenemos un futuro delante muy esperanzador y bueno. Mira, yo añadiría a eso que no todos los clientes son iguales. Hay clientes que les gusta que, por así decirlo, no les avasallen y dicen ¿qué quieres, qué quieres, qué quieres? Y solamente quieren coger el producto, comprarlo e irse. Hay otros clientes que quieren tener su tiempo, y hay otros clientes, y esto lo vi hace poco en creo que era un establecimiento, no sé si era chino o alemán, ahora no me acuerdo, pero que ponía una cola lenta. En vez de cola rápida, cola lenta. Y es ese tipo de perfiles de 70, 70 y pico, 80 personas que ya son mayores, que viven solas y que cuando van a la farmacia, a la frutería y a la panadería, y esa media hora, una hora que salen a la calle quieren hablar con gente, ¿no? Claro. Entonces me encantó ese concepto porque al final, sobre todo en ciudades tipo Madrid y Barcelona, que vamos a tope y que no tenemos tiempo para nada, el que haya una cola lenta adaptada a ese consumidor, eso es un éxito también. Sí. Entonces, lo añado al cambio tecnológico, ¿no? Al final, la esencia, somos farmacéuticos, y yo, por ejemplo, defiendo también mucho que tenemos que seguir teniendo bata. Igual que el médico tiene bata, la farmacia tiene que tener bata. Y eso es lo que nos da el caché, ¿no? Y la categoría respecto a otros. Sí, totalmente de acuerdo, sí. Oye, muchas gracias. A mí me ha encantado. Espero que hayáis disfrutado de vuestro primer podcast, y nos ha encantado conocer la historia de Concept, de vosotros, y estoy seguro que vais a seguir siendo líderes en el mercado, y esa unión con Glint os va a catapultar mucho más. O sea que muchas gracias por venir. Gracias a ti, Pepe. Y encantado. De verdad, ha sido un placer estar contigo en nuestra primera vez como podcast, ¿no? Así que gracias por habernos permitido estar aquí contigo, con vosotros, con tu equipo también. Y la verdad es que te animamos a que sigas en esta bueno, hay que seguir y empujar, ¿no? No te puedes quedar parado, porque si no vienen otros y te comen. Entonces hay que empujar y sobre todo intentarlo. Bueno, muchas gracias. Gracias.